587 AC, destrucción de Jerusalén y su templo por los ejércitos babilonios, incluido el consiguiente cautiverio que durará hasta el 538 AC, según el segundo libro de los Reyes 25, 8-21. 615, fecha maya 9.92.4.8 en Palenque, actual México, accede al trono el niño Kinich Hanaab Pakal, 603 a 683, de 12 años. 1054, Sibard, conde de Northumbria, invade Escocia y derrota a Macbeth, rey de Escocia en algún lugar al norte del fiordo de Forth. 1214, en la batalla de Bouvines, Felipe II de Francia derrota a Juan sin tierra. 1309, el rey de Castilla, Fernando IV, rompe la tregua que había firmado con el de Granada, Muhammad III, y pone cerco a Algeciras. 1513, el rey Fernando nombra a Pedro Arias Dávila administrador de la nueva gobernación de Castilla de Oro, Panamá. 1549, San Francisco Javier llega a las costas de Japón. 1551, en Francia se aprueba el edicto de Chateaubriand, las sentencias de los tribunales civiles ordinarios contra las herejías se dictan sin recurso. 1694, fundación del Banco de Inglaterra. 1723, se dan por terminadas y bendecidas las obras del Palacio de la Granja, Segovia. 1768, el médico británico William Everden realiza, en el Royal College of Physicians, la descripción clásica de la angina de pecho. 1789, el rey Luis XVI visita París y acepta la bandera tricolor. 1794, caída de Robespierre por la que se lleva a cabo el golpe de Estado contra el gobierno, conocido como el golpe del 9 de Thermidor, que acabará con la etapa más radical de la Revolución Francesa, denominada el Terror. 1830, las jornadas revolucionarias obligan al rey Carlos X a huir de París. 1843, China queda abierta al comercio europeo. 1900, parte de Alemania un cuerpo expedicionario hacia China para sofocar la rebelión de los Boxers. 1908, el nuevo Shah de Persia disuelve el Parlamento y suspende la Constitución. 1909, las tropas españolas sufren una dura derrota durante la Guerra de Melilla en la jornada conocida como Desastre del Barranco del Lobo. 1910, Turquía amenaza con declarar la guerra a Grecia si incorpora a los diputados cretenses en la Asamblea Nacional griega. 1913, se funda el Club Atlético Chaco Forever. 1915, los italianos interrumpen la Segunda Batalla de Isonzo, al no conseguir el éxito esperado. 1916, los rusos invaden Turquía Oriental y ocupan Erzincan durante la Primera Guerra Mundial. 1919, en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, en el marco del apartheid que durará hasta 1965 en ese país, comienzan los disturbios raciales de Chicago, que terminarán una semana después con un saldo de 38 afroestadounidenses asesinados por ciudadanos de piel blanca. 1921, los científicos Frederick Grant Banting y Charles Best logran aislar la hormona insulina que segrega el páncreas. 1923, aparece en Madrid el primer número de la Revista de Occidente, fundada y dirigida por José Ortega y Gasset hasta 1936. 1924, en París se clausuran los 8 Juegos Olímpicos de la era moderna. 1927, en la provincia de Corrientes, Argentina, se funda el Club Atlético Boca Unidos. 1929, la Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra es adoptada. 1931, tras la dimisión del presidente chileno Carlos Ibáñez del Campo, se constituye un nuevo gobierno. 1932, se celebra en la Plaza de Toros de Madrid un mitin contra el Estatuto de Autonomía catalán. 1933, el gobierno de la Segunda República Española reconoce a la Unión Soviética. 1934, los partidos socialista y comunista franceses firman en París un pacto de unidad de acción contra el fascismo. 1936, durante la Guerra Civil, llega a España el primer escuadrón de aviones italianos enviados por Benito Mussolini. 1939, la Comisión Permanente de las Cortes de la República Española decide disolver el gobierno en el exilio. 1940, Bugs Bunny hace su debut oficial en la película Wild Heart. 1941, Perú utiliza por primera vez en el hemisferio occidental un ataque de fuerzas aerotransportadas y paracaidistas para tomar Puerto Bolívar durante la Guerra Peruano-Ecuatoriana. 1945, se constituye el Gabinete Attlee en el Reino Unido. 1946, el Kuomintang rechaza la propuesta comunista para finalizar la guerra civil en China. 1947, el gobierno republicano español en el exilio, presidido por Rodolfo Llopis Ferrandiz, dimite, y es reemplazado por una coalición presidida por Álvaro de Albornoz y Liminiana. 1949, el de Havilland DH-106 Comet es el primer avión comercial de reacción en volar. 1950, cerca de la aldea de Nogunri, a 160 kilómetros al sureste de Seúl, Corea del Sur,
Sucede el segundo día de la masacre de Nogari. Soldados estadounidenses asesinan a lo largo de 3 días a unos 300 refugiados surcoreanos, en su mayoría mujeres y niños. 1953, Estados Unidos, Corea del Norte y China firman un armisticio que termina con la Guerra de Corea. Corea del Sur solo queda como miembro observante al negarse a firmar el armisticio. 1954, se firma un tratado entre el Reino Unido y Egipto sobre la retirada de los británicos de la zona del canal. 1955, entra en vigor el Tratado de Estado de Austria, por el cual las fuerzas aliadas reconocen el Estado de Austria. 1960, en la villa cubana de Alquizar, provincia de La Habana, en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense, un grupo de bandidos cubanos asesinan al miliciano Eulalio Piloto Fumero cuando se encontraba de guardia en el crucero de la Cuchilla. 1966, en España se modifica el régimen de las asociaciones estudiantiles. 1968, en Madrid, España, se suspende por 2 meses más la publicación del diario Madrid. 1972, en Argentina se celebra el Día del Antropólogo. Esta fecha fue establecida con el fin de conmemorar la fundación del Colegio de Graduados en Antropología, CGA. 1973, en Chile, un grupo terrorista de derechas asesina a Arturo Araya Peters, edecán naval del presidente Salvador Allende. 1974, en Estados Unidos, la Cámara de Representantes inicia un proceso contra el presidente Richard Nixon por su implicación en el escándalo Watergate. 1976, el ex primer ministro japonés Kakuei Tanaka es detenido por su presunta implicación en el escándalo Lockheed. 1978, el Congreso de los Diputados español aprueba las leyes antiterrorista y de la policía. 1979, el equipo de fútbol paraguayo Olimpia gana por primera vez la Copa Libertadores de América, constituyéndose en un hito histórico para el deporte de ese país. 1983, en Garmersdorf bei Amberg, Alemania, se registra la temperatura más alta en la historia de ese país, 40,2 grados, 104,4 grados Fahrenheit. 1986, en España, grandes inundaciones en la huerta murciana se saldan con pérdidas de 5.000 millones de pesetas. 1987, en la Biblioteca March de Palma de Mallorca aparece un ejemplar de la obra Suma y Narración de los Incas, 1551, del cronista vallisoletano Juan de Betanzos. 1988, en Brasil se aprueba una nueva constitución con grandes innovaciones, a pesar de la oposición del presidente José Sarney. 1989, el vuelo 803 de Carrianer se estrelló mientras intentaba aterrizar en Trípoli, Libia. 1990, en Nigeria son fusilados 42 militares por intento de golpe de Estado. 1994, en San Sebastián, País Vasco, el empresario donostiarra José Manuel Olarte es asesinado por la banda terrorista ETA. 1995, en Perú, Marta Chávez se convierte en presidenta del Congreso para el periodo 1995 a 1996, siendo la primera mujer en llegar a ese puesto. 1996, Víctor Yoiwei se convierte en presidente del Congreso para el periodo 1996 a 1997. 1997, Carlos Torres y Torres Lara se convierte en presidente del Congreso de la República del Perú para el periodo 1997 a 1998. 1998, el piloto español Carlos Sainz vence en el Rally de Nueva Zelanda y se convierte en plusmarquista absoluto de la historia del Campeonato del Mundo, con 22 victorias. 1999, en Perú, Marta Hilda Brandt se convierte en presidenta del Congreso para el periodo 1999 a 2000, siendo la segunda mujer en llegar a ese puesto. 2001, se forma el grupo musical argentino, Miranda. 2002, el Congreso estadounidense concede al presidente George W. Bush plenos poderes para negociar acuerdos comerciales con otros países. 2003, en Perú, Henry Piz García se convierte en presidente del Congreso para el periodo 2003 a 2004. 2004, España y Marruecos acuerdan enviar una fuerza conjunta a Haití para participar en labores de estabilización y reconstrucción del país. 2005, en Perú, Marcial Ayaipoma se convierte en presidente del Congreso de la República del Perú para el periodo 2005 a 2006. 2012, apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 2016, en Colombia el Atlético Nacional gana su segunda Copa Libertadores de América tras vencer a Independiente del Valle 2-1 en el global.